Bien, vamos a ver este ejercicio de transferencia de calor por convección forzada interna, cuando el calor es constante y cuando tenemos un flujo turbulento. Bien, eh, el siguiente ejercicio nos plantea las siguientes características. Es un tubo, vemos, de una cierta longitud y diámetro, pero bien, dice que se desea calentar agua desde 15 hasta 65 grados Celsius. Esas serán para nosotros nuestro TI, la temperatura de entrada, y el TE, que es nuestra temperatura de salida. Tiene un diámetro de 3 centímetros, ¿no? O 0,03 metros, y 5 metros de largo, nuestra L, ¿no? La longitud de análisis del tubo, 5 metros. El tubo está equipado con un calentador de resistencia eléctrica que le proporciona calentamiento uniforme, ¿no? La transferencia de calor constante del tubo hacia el líquido, sobre toda la superficie. La superficie exterior del calentador está bien aislada, de modo que en la operación estacionaria todo el calor generado en este se transfiere al agua en el tubo. Perfecto. Si el sistema debe proporcionar agua caliente a razón de 10 litros por minuto, este será nuestro caudal volumétrico o el gasto volumétrico, nos pide que determinemos la transferencia de calor y así también la temperatura de la superficie interior del tubo a la salida. Acá en este punto nos pide que calculemos la temperatura de la superficie, acá a la salida del tubo. ¿Sí? Como esto es un flujo, un calor constante en el tubo, hay una formulita que habíamos visto que es la que debemos utilizar para calcular cuando el calor es constante. Es un punto determinado, la temperatura de la superficie, la temperatura media en el punto donde queremos encontrar la temperatura del fluido. Queremos encontrar la temperatura de la superficie. En este caso, queremos encontrar acá la salida del tubo. Esa temperatura media del fluido a la salida, pues será el TM que nos está mostrando, será 65 grados Celsius. ¿Sí? Para ello hay que calcular previamente el flujo de calor, necesitamos el coeficiente de convección y además el área superficial de contacto o de transferencia, ¿no? Muy bien, entonces en ese afán empezamos nosotros calculando con colaboración de las temperaturas del fluido, tanto a la entrada como a la salida, 15 grados y 5, calculamos nuestra temperatura de película. El promedio de ambas temperaturas, que es 40, con 40 grados, con este valor, y en la tabla A9 eh, determinamos las propiedades del agua a esa temperatura, ¿no? Encontramos la densidad, la conductividad térmica, la viscosidad cinemática, el calor específico y el número de Prandtl. Muy bien. Ahora, fíjense que podemos calcular el flujo de calor que recibe el fluido, en este caso agua, para generar un aumento de temperatura de 15 grados Celsius hasta 65. La fórmula que habíamos previsto para cuando queremos calcular el flujo de calor en el fluido es este: másico, calor específico y su variación de temperatura. El CP, pues lo tenemos de tabla, ¿no? La variación de temperatura, pues es 65 a 15, perfecto, ¿dónde está? Aquí, perfecto. Lo que no tenemos es el flujo másico, este flujo másico. Pero nosotros sabemos, en vista que el ejercicio no da caudal, y además tenemos la densidad del fluido, la temperatura media del fluido, sabemos que el flujo másico es igual a la densidad por el caudal. Entonces, densidad en este caso del agua, que es el fluido que circula del tubo, por el caudal, vemos el tema de las unidades y obtenemos aquí el valor del flujo másico en kilogramos sobre segundo. Perfecto. Entonces ya tenemos este flujo másico, el calor específico de tabla, las dos temperaturas de entrada y salida del fluido, en este caso agua, vuelvo a repetir, y encontramos que el flujo de calor es, tomando en cuenta las unidades, 34.650 julios sobre segundo, o 34.650 watts, o directamente en kilowatts, 34,65 kilowatts. Ese es el flujo de calor. Bien, posteriormente vamos a hallar el área de la sección transversal, lo que llamamos el AC, no confundirnos con el AS, que es el área de transferencia. El área transversal es esta de acá, y el tubo tiene forma circular. Entonces,
Para calcular esta área, usamos la fórmula de área de un círculo, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro era 3 centímetros, llevado a metros, pues era 0,03. Reemplazando, encontramos aquí no es el área de la sección transversal. ¿Para qué nos sirve esta área? Porque para calcular el número de Reynolds necesitamos la velocidad. Y nosotros sabemos que velocidad es igual a caudal sobre área. El caudal nos lo da el enunciado. Recuerden, 10 litros sobre minutos. Perfecto. Y el área de la sección transversal la acabamos de calcular. De la misma manera, teniendo el cuidado de las unidades, encontramos que esa velocidad lineal es 0,2357 metros sobre segundo. Y esa velocidad que estamos colocando acá, fíjense, por el diámetro del tubo, que eran 3 centímetros, aquí te expresado en función a metros, y la viscosidad cinemática, recordemos que el reino es un número dimensional, encontramos el número de Reynolds, que nos sale mayor a 10.000, lo que nos indica que se trata de un fluido turbulento. Turbulento. Va a ser interesante saber si ese flujo turbulento está totalmente desarrollado o no. Para ello decimos 10 veces el diámetro hidráulico deberá ser menor a la longitud del tubo para que esté totalmente desarrollado ese flujo turbulento. El diámetro, recordemos, es una circunferencia, será de 0,03 metros, por 10 nos da 0,3 metros. Y la longitud total del tubo, el enunciado, recuerden, nos decía que era 5 metros de largo. Entonces, como es menor a esa longitud total del tubo, eso nos confirma que el flujo es turbulento, completamente desarrollado en todo el conducto. Muy bien, habíamos visto esta fórmula para calcular el Nusselt, el número de Nusselt, cuando el fluido turbulento está totalmente desarrollado, donde este N depende de que si es un calentamiento que estamos generando será 0,4 y si es un enfriamiento del fluido será 0,3. En este caso es un calentamiento, ¿no? Porque de 15 grados Celsius se lo está llevando a 65. Por lo tanto, estamos calentando el fluido. Muy bien, entonces colocamos 0,4. El número de Reynolds acabamos de calcularlo hace un momento, ¿no? Bien, el número de Prandtl lo tenemos de tablas, a un comienzo hemos calculado el número de Prandtl, hemos tenido de tablas a 40 grados Celsius, tenemos el número de Prandtl 4,32, ¿verdad? 4,32. Bien, reemplazamos entonces y el número de Nusselt es 69,33. Bien, ya tenemos el número de Nusselt. Teniendo el número de Nusselt, el valor de la conductividad térmica lo hemos obtenido de tablas también, y tenemos el diámetro del tubo. Eso nos permite calcular el coeficiente de convección del tubo. Bien, entonces ya tenemos aquí para poder reemplazar en esta fórmula. Recuerden que hace un momento se calculó el calor, se calculó, bueno, aquí tenemos el coeficiente de convección, perfecto. Esta temperatura media se refiere a la temperatura media del fluido en el punto que queremos analizar. El enunciado nos dice que lo analicemos a la salida del tubo. Y la salida del tubo, esa temperatura media, que el dato que tenemos es 65 grados Celsius. Entonces, ahora, ¿qué nos estaría faltando? El área de la superficie de contacto, el área de transferencia de calor. Bien, recordemos que para un tubo que tenga una sección circular es igual al perímetro por la longitud. El perímetro de una circunferencia viene dado por pi por diámetro. Y por la longitud encontramos el área de contacto del fluido. Muy bien. Tenemos el diámetro, la longitud era 5 metros y obtenemos entonces la área de contacto de la superficie. ¿Ok? Reemplazamos todos esos datos y en esta fórmula que nos permite calcular la temperatura de la superficie de un punto específico, pues es 115,45 grados Celsius, la temperatura de la interna del tubo en ese punto, a la salida del tubo, nos pide específicamente acá. Esa será la temperatura de la superficie y con eso hemos resuelto el ejercicio.